Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la mecánica de fluidos. Mi nombre es Gianfranco Cugialuque, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria de Andina. Hoy les vengo a dar el primer video tutorial sobre mecánica de fluidos que lleva por título Generalidades sobre la mecánica de fluidos y que vamos a responder una serie de incógnitas que el profesor nos planteó. Primeramente tenemos que resolver y conocer el concepto de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios que estudia el movimiento de los fluidos. Segundamente, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Existen tres diferencias básicas que son su composición, su viscosidad y su forma. En cuanto a su composición, los sólidos poseen una composición en sus partículas mucho más rígidas y tienen un orden. En cambio, los fluidos, que pueden ser líquidos o gases, tienen una cohesión más débil, por ende tienen una mayor libertad. En cuanto a su viscosidad, los sólidos no poseen viscosidad y los fluidos, que son los líquidos y los gases, se dividen en dos, ya que los fluidos tienen mucha más viscosidad que en los gases. En cuanto a su forma, ya que los sólidos tienen un orden, por así decirlo, tienen una forma predeterminada. En cambio, los fluidos adoptan la forma dentro del recipiente que se encuentren. Siguiendo con las incógnitas ya planteadas, sigue una breve historia sobre la mecánica de fluidos, que ésta se divide en tres: en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna. En la edad antigua se dieron dos autores que fueron Arquímedes y la ingeniería grecorromana. Arquímedes fue uno de los primeros de hablar de la mecánica de fluidos como una ciencia. También formuló para hallar la densidad de un objeto y fue uno de los primeros en hablar sobre la fórmula de la hidrostática. La ingeniería grecorromana fue una civilización importante, ya que fue la primera civilización en adoptar el sistema de alcantarillado. En cuanto a la Edad Media, también hubieron dos autores principales, que fue la etapa del Renacimiento y Galileo. En la etapa del Renacimiento fue una etapa importante para la mecánica de fluidos, ya que se creó el manómetro para medir los gases, entre otras cosas. Y Galileo fue uno de los primeros en hablar de la hidráulica y junto con Pascal impulsaron su propia medida de presión. En cuanto a la edad moderna, es en la etapa que estamos hoy en día, en los cuales han mejorado todas estas invenciones, como ha sido el sistema de alcantarillado, el sistema de transporte, la comunidad personal, entre otras. Prosiguiendo con nuestra cuarta incógnita, dice: ¿en cuáles leyes y principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos se basa en cuatro leyes o cuatro principios básicos, que son la conservación de la masa, la segunda ley de Newton, la primera ley de la termodinámica y la ley de los gases ideales. Continuando con el siguiente punto, sigue: ¿cuáles son las propiedades físicas más comunes en la mecánica de fluidos? Estas las vamos a explicar mediante una tabla para así explicarlas de una mejor manera. La presión, que se simboliza con el símbolo P, que en su expresión matemática es presión es igual a fuerza sobre área, que su interpretación matemática sería: a menor fuerza en una unidad de área, la presión va a disminuir, y su unidad es en newton sobre metro cuadrado. La densidad, su símbolo es ρ. La expresión matemática es igual a densidad, que es igual a masa sobre volumen. Y a menor masa en un volumen determinado, la presión también va a disminuir. Y su unidad son kilogramos sobre metro cuadrado. El volumen específico, que se simboliza con BE, que es igual a, el volumen específico es igual a volumen entre masa. A mayor masa, entonces disminuye el volumen, que sus unidades son metros cuadrados sobre kilogramos. En estas tres propiedades que vienen, su interpretación matemática no se encuentra, ya que es adimensional, que son la gravedad específica, que se simboliza con la letra A, que es la gravedad específica, que es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del agua. No tiene interpretación matemática ni unidad, ya que es adimensional. La viscosidad absoluta, que se simboliza con la letra μ, que es igual a
viscosidad absoluta, que es igual a presión por volumen. No tiene interpretación matemática y su unidad es kilogramo por metro cuadrado. Y la viscosidad cinética, que se simboliza con la letra B, que es igual a mu entre la presión. No tiene interpretación matemática y su unidad es metros al cuadrado. Siguiendo con nuestra serie de incógnitas, sigue la pregunta 6, que dice: ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Esto es muy sencillo, ya que tú al calentar o al aumentar la temperatura en un líquido, su densidad va a disminuir y por ende su viscosidad dinámica también. Y en los gases es inversamente proporcional a los líquidos, ya que si tú aumentas la temperatura en un gas, va a aumentar su flujo o su viscosidad dinámica que éste posee. Continuando con nuestra serie de preguntas, viene la pregunta 7, que dice: ¿qué es la gravedad específica y cómo se relaciona con la densidad? La gravedad no es más que una comparación de densidades de un objeto con respecto al nivel del agua. Como la densidad del agua es como la densidad del solvente universal, que es 1, si sumergimos un objeto dentro del agua, la diferencia de densidades será la densidad del objeto. ¿Y cómo se relaciona esto, la gravedad específica, con la densidad? Ya que entre un objeto tenga una mayor densidad, va a tener una mayor gravedad específica. Nuestra octava pregunta es la siguiente. Considere dos bolas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos. Uno lleno con agua, un recipiente idéntico, lleno con agua, y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? Explique. La bola que llegará primero al fondo del recipiente será la del agua, ya que el agua tiene una viscosidad menor a la del aceite, por ende esta se va a desplazar mucho más rápido dentro del líquido. Nuestra novena pregunta es: ¿cuál es la diferencia que existe entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos? La principal diferencia que existe entre estos dos fluidos es que los fluidos newtonianos, su viscosidad no varía dependiendo al garante de velocidad y puede depender solo de la temperatura. En cambio, los fluidos newtonianos pueden variar indirectamente dependiendo al garante de velocidad. Bueno, nuestra última pregunta es: ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según la respuesta a las fuerzas cortantes aplicadas? Estos se clasifican dependiendo de su flujo de velocidad, su cambio de velocidad respecto al tiempo, que pueden ser dos, comprensibles y no comprensibles, a su magnitud y dirección del fluido, y pueden ser uniformes y no uniformes.